Dios no necesita que seas perfecto o que radicalmente tú desarrolles un carácter de un segundo a otro. Él solo quiere un corazón dispuesto. La silla que ustedes entienden que pudiera representar el carácter. Propósito, excelente. ¿Alguien más? Ok, ¿cómo la silla? Sí. La autoridad está muy relacionada con el propósito, la verdad. O sea, que ahí esas ideas ahí van conectadas. Pero díganme algo de la silla. ¿Qué ustedes creen que tiene la silla que pudiera representar el carácter? El forro. Ah, Firmeza. ok, excelente, firmeza. Me gustan sus respuestas. Se me salen del cajón. Realmente, tomando como referencia esta silla, pudiéramos decir que el material, este hierro, este colchón, representa el temperamento. Eso es lo inicial, esa es la fuente. El material por sí solo no hace nada. El forro, que lo mencionaban allá atrás, pudiéramos decir que representa la personalidad. Cada uno de nosotros decide con qué forro se va a presentar, con qué color, con qué diseño. Pero lo que realmente representa el carácter a todo esto es precisamente la forma, la estructura. Esa forma determinada e intencional que tiene esa silla, eso sería, en nuestra analogía, el carácter. Que como bien ya habían explicado anteriormente, pues es algo que nosotros estamos llamados a desarrollar y en lo que Dios nos está ayudando cada día. Con frecuencia nosotros cantamos: Señor, yo soy el barro en tus manos, tú eres el alfarero, Dios mío, dame forma, hazme de nuevo. Y la parte clave aquí es que el Señor nos da forma con un propósito. Esta silla tiene el propósito de permitir que las personas se sienten y en ocasiones que alguien se pare encima para cambiar un bombillo. Pero en realidad tiene propósito y pudiéramos decir que el propósito en general de esta silla es sostener. Dios moldea en nosotros con un propósito y lo que moldea en nosotros, ese temperamento, esa forma que Él nos da, debe de apuntar necesariamente a Cristo. La realidad es que todos tenemos carácter. Todos tenemos una forma. Algunos tienen mal carácter, algunos tienen un carácter muy estudiado de los muchos libros de autoayuda que se han leído. Otros tienen un carácter inconsistente, que uno nunca sabe con qué esa persona va a saltar. Un día está bien, al otro día no sabemos. Otros sí tienen un carácter que podemos ver que ha sido procesado por el Señor. Un carácter en el que uno identifica que hay una resistencia que está cimentada en la roca que es Cristo. Y ese debe ser el objetivo. Siempre el objetivo debe ser apuntando a Cristo. Nosotros solamente podemos tener ese carácter formado y desarrollado cuando permitimos, cuando le damos permiso al Espíritu Santo de que lo trabaje de manera intencional en nuestras vidas, con tiempo y con una palabra muy clave que es el título de mi mensaje. No es emoción, es convicción. El Espíritu Santo va plantando estas convicciones en nuestro corazón de qué se queda y qué se quita. Hebreos 1:3, para terminar de abarcar entonces este concepto de carácter, nos dice que Cristo es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Dice la imagen misma, y esto es lo que quiero que agarremos de este texto, porque la definición de la palabra griega para carácter, y con esto no quiero la corbata que dice la palabra griega,
No, pero esto es muy importante. La palabra griega que se utiliza para carácter es carácter y significa imagen exacta. Cuando estamos diciendo que Cristo es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, estamos diciendo que Dios se presentó plenamente el carácter de Dios en esta tierra. Esto no significa que todos nosotros vamos a ser exactamente iguales. Por eso les decía que podemos decir que el forro es la personalidad. Nosotros tenemos personalidades diferentes. El hecho de que trabajemos el carácter de Dios no significa que vamos a ser todos una copia del otro. No, porque cada quien tiene sus diferentes fortalezas, tiene sus debilidades, tiene energía diferente, tiene gustos. Estas son cosas, incluso un estilo diferente. No todos nos vestimos igual, pero todos tenemos que vestirnos apuntando al carácter de Cristo. Y para eso entonces tiene que haber un análisis de la intención al vestirnos. Que tengamos un estilo, que tengamos otro, y esos son detalles de fina coquetería. Es el forro, ok. Pero el forro no es lo que sostiene el carácter. O vamos a decir, el forro no es lo que sostiene el propósito. No puede sostener lo que sostiene el carácter. Y por eso, nosotros sí amamos que Dios nos ha entregado creatividad y diversidad en su infinita sabiduría, porque Dios es un Dios muy creativo, el que hizo el universo, que nos creó a nosotros, también tuvo la creatividad suficiente de hacernos a todos diferentes. Pero esa forma que tenemos, ese carácter que sostiene propósito, debe ser inconfundible. Ustedes ven una silla y ustedes saben que es una silla. Cuando estábamos en clase de inglés, el profesor, siempre comenzábamos como a aprender el vocabulario con las mismas palabras. Y el profesor nos ponía una imagen y él decía que cómo se dice eso en inglés. Cuando te aparecía la imagen de una silla, pues tú tenías que decir chair. Él no tenía que decirte que era una silla en español. Él te ponía una imagen, una foto de una silla y tú sabías que era una silla. Y tú sabías que el propósito de esa silla era que las personas se sentaran. Entonces debe ser completamente inconfundible nuestro carácter, nuestra forma. Debe de decir que somos cristianos. Debe decir que estamos siguiendo a Cristo y que estamos apuntando a parecernos a Cristo. Hay características importantes de este carácter de las que ya hemos hablado con los mensajes anteriores. Entre ellas tenemos el hecho de que el carácter de Cristo, el carácter de resistencia, ama, el carácter de resistencia obedece, el carácter de resistencia está revestido de la armadura de Efesios 6. Y hoy yo quiero que tengamos la conversación incómoda de cómo. Pero antes de llegar a cómo, quiero que hablemos de por qué. Como cristianos hemos sido llamados a representar el reino de Dios. Mientras caminemos en esta tierra, aun si no siempre hacemos el mejor trabajo, nosotros debemos de estar en una representación del Señor, porque ya le hemos entregado nuestro corazón y le hemos dicho, ok, yo quiero menguar para que tú crezcas en mí. Correcto. Yo me enfoco en cristianos en este mensaje porque yo no puedo o no pretendo ponerle el estándar de Cristo a alguien que no ha decidido entregarle su vida. Eso no tiene sentido. Entonces, ahora mismo yo estoy hablando de quienes intencionalmente han dicho, Señor, sé tú el que te entrones en mi vida, y esto es parte de una decisión intencional, que es por lo que el mensaje gira en torno a la palabra convicción. Entonces, estamos hablando para cristianos. Estamos hablando de algo que se espera del cristiano. Jael bien señalaba que en el branding, incluso las marcas definen un carácter consistente, algo que les haga reconocibles en el tipo de posicionamiento que ellos quieren obtener. Y en 1 de Pedro 2:9 nosotros leemos que dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. La marca en nosotros es el Espíritu Santo.
Gálatas 5:25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y por tanto, lo que realmente nos va a distinguir es un carácter que consistentemente demuestre el fruto del Espíritu. Por sus frutos los conoceréis, dice Mateo 7:16. Y es en Gálatas 5:22 y 23 que se detalla de qué está compuesto este fruto. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Fíjense que aquí habla de que es un solo fruto. Si ustedes leen a la letra, dice el fruto del Espíritu. Quiero que nos llevemos el hecho de que yo no puedo decir que tengo el carácter de Cristo y que yo ando en el fruto del Espíritu si yo tengo amor, pero no tengo bondad. Si yo tengo benignidad, pero no tengo mansedumbre. Si yo tengo gozo, pero no tengo dominio propio. Yo no puedo decir que yo estoy caminando en el fruto del Espíritu con una pata coja. No pretendo yo decir ahora haberlo alcanzado. Eso no quiere decir que para nosotros entender que estamos caminando en el Espíritu, tenemos que ser perfectos. No. El poder del Señor se perfecciona en nuestra debilidad. Estamos llamados a perfección, pero este es un trabajo continuo. Es algo de todos los días. Dice en Colosenses 3, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Dice vestidos. Estamos hablando de que ya no me sirve el yo soy así. No me sirve decir, no, es que yo soy así. No me sirve yo agarrarme del argumento que yo escuché en TikTok y que defiende que entonces lo que yo estoy haciendo se vale. El carácter de Cristo está claro en las Escrituras, es un tema de filtro, ¿verdad? Entonces, me gustaría que entendamos que realmente nosotros necesitamos representar, no como una pose, no es pretendan tal cosa, no, es que nosotros debemos estar revestidos del Espíritu Santo para poder entonces, caminando en el Espíritu, llevar gloria a Dios por medio de nuestro carácter. Al final se trata de llevar la gloria al Señor. Y aquí quiero hacerles una breve anécdota. Un disclaimer, yo hablo mucho. Tómenlo como puedan. Quiero hacerles una breve anécdota, y es que cuando yo estaba laborando en Intec, mi primer trabajo, ya luego que yo tenía unos 2 años en la institución, o cerca de los 2 años, llevaron unas consultoras y dijeron, todo el mundo vamos a turnarlos por grupos para que tomen estas conferencias que pretenden a ustedes entrenarlos en lo que nosotros queremos del servicio dentro de la institución, en académico todo. Estas consultoras, mujeres que admiré bastante por la manera y la pasión con la que hacen su trabajo, iniciaron diciendo, Intec tiene que ser como el mango vanilejo. Y todo el mundo se quedó así. ¿Cómo? Ellas en su punto lo que estaban tratando de comunicar era que tenía que ser inconfundible. Que nosotros, como institución en ese momento, teníamos que dar un servicio tal que cuando el servicio no se pareciera y saliera por ahí un comentario de que se hizo algo que nada que ver con la línea que se quería, la gente dijera, no, pero eso no puede ser Intec. Porque cuando tú te comes un mango, vanilejo, tú sabes que vanilejo. Y así cuando te pasan uno que no es vanilejo y tú te lo comes, tú dices, ¿tú me estás diciendo a mí que eso es vanilejo? Ese mango. Y esto es lo que
pudiéramos quizá transponer a lo que se espera de nosotros. Es que nosotros tengamos un carácter tan consistente en el fruto del Espíritu, que cuando alguien salga y diga por ahí, Priscila hizo tal cosita, esa persona inmediatamente diga, pero ¿cuál Priscila? Pero no esa Priscila. Y así podemos ver que el carácter también se liga con un tema de identidad. Pero no solo es un tema de identidad, también es un tema de eternidad. Hay un gran peligro en operar espiritualmente sin haber sido transformados interiormente, en liderar desde el don y desde una gran unción y no desde el carácter. Nosotros conocemos ya la historia de Saúl, que fue ungido y escogido y desechado por su falta de carácter, por su falta de dominio propio. Conocemos la historia de Sansón, que fue bendecido, favorecido en la gracia de la gran fuerza y fue totalmente derribado, destruido por su falta de carácter. Nosotros, cuando no andamos en el Espíritu, damos lugar a las obras de la carne. Están descritas en Gálatas 5, 16 y 17. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Importante notar que esta palabra, que se las destaqué bastante, practican, es muy importante porque habla de ese tema que les mencionaba de la consistencia. Nadie puede decir que practica un deporte por haber participado de ese deporte una vez, jamás. Por lo tanto, aquí se refiere a la decisión intencional y constante, una disciplina incluso de este tipo de cosas, de este tipo de obras. Estamos hablando de que existe una inclinación frecuente hacia estas decisiones, a ceder en estas inclinaciones de la carne. La Biblia también nos presenta la imagen del hombre de hoy, y aquí podemos ver cómo esa vestidura es la que lleva a la mayoría de las personas en el mundo. Dice, habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, y todo lo demás. Pero en la partecita final dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. No necesariamente el carácter es evidente. No necesariamente porque usted conozca a una persona en el trabajo, en el 8 a 5, usted conoce su carácter. Hay muchas personas que en el 8 a 5 muestran un carácter y cuando llegan a su casa son alguien totalmente distinto. Hay mucha gente que en ciertos ámbitos, en ciertos aspectos, tiene una paciencia, pero hay otros en los que es muy sensible, es mecha corta. Todos tenemos temas en los que somos sensibles, pero a veces hay una dicotomía, y una cosa que usted dice, ¿pero qué? Pero eso no puede ser esa persona. Y es porque hay una apariencia, mantienen una pose, se cambian la chaqueta dependiendo de dónde se encuentren. Esto no quiere decir que no sea algo con lo que luchemos todos. Evidentemente hay una batalla entre estos dos polos.
hay una batalla que es interna entre el espíritu y la carne. Y resulta en incoherencias que para nosotros pueden ser muy difíciles de navegar. En Romanos 7 Pablo dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Porque no hago bien el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Y en ese cuadro, yo quiero traerles una pregunta. ¿Somos lo que pensamos, lo que decimos o lo que hacemos? Lo que hacemos. Hay prácticamente una... Escoger cualquiera de las tres es tomarnos incompletos. La integridad es cuando nosotros alineamos en coherencia lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos, asumiendo con entereza la responsabilidad de nuestros actos y decisiones desde la plena convicción en nuestros principios, tanto en público como en privado. Existe, en cambio, un concepto que es muy usado en la psicología y se llama disonancia cognitiva. Cuando yo aprendí esto, miren, eso me voló la cabeza. La disonancia cognitiva es cuando lo que yo pienso y lo que yo hago no se coordinan. Normalmente está estudiado y está probado que cuando lo que yo pienso y lo que yo hago no se coordina, la tendencia es cambiar, acomodar lo que yo pienso a lo que yo ya estoy haciendo. Es una forma de nosotros pasarnos paño tibio. Nosotros mismos hacernos así, no, tranquilo, está bien. Porque tenemos dentro de nosotros una incoherencia que ya resulta demasiado difícil de sostener. Y el peligro está en esa parte, porque somos buenísimos racionalizando lo que no está bien, justificando lo que no está bien, diciéndonos a nosotros mismos, pero que si tú lo ves de otro ángulo, pero que no tiene que ser tan así. No, porque eso era un tema cultural de esa época. Miren, sí, la cultura importa, es cierto, es algo, el contexto es necesario, pero principio es principio. Estamos hablando aquí de principios. Y el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Por lo tanto, el principio del desarrollo del carácter debe necesariamente de estar en la verdad. Primero de Juan 1, del 5 al 6 dice que Dios es luz y en Él no hay tinieblas, por lo que quienes afirman tener comunión con Él, pero viven en pecado, mienten y no practican la verdad. El Espíritu Santo no puede trabajar nuestro carácter si primero nosotros no reconocemos nuestra naturaleza pecaminosa y las áreas en las que nuestra integridad está flaqueando. Juan 15:2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Esa limpieza le dicen poda. La poda es la eliminación, y aquí cito, la eliminación selectiva de ramas, brotes o raíces en plantas para mejorar su salud, estructura y productividad. Estimula el crecimiento y aumenta la producción de frutos, previniendo enfermedades al eliminar las partes dañadas. Dios trabaja con la poda. Él selecciona minuciosamente eso que se queda y eso que hay que quitar. Pero antes de quitar, expone. Si estamos vamos a decir, en ese árbol que ahora va a pasar ese proceso de poda, una selección minuciosa implica, yo estoy mirando
Yo levanto, yo miro, yo reviso. Y déjenme decirles que esa selección, esa exposición puede ser abrumadora. El Señor lo hace con todo su amor y con toda su paciencia para que nosotros podamos crecer y producir más fruto. Pero cuando nosotros nos sentamos y nos vemos en medio de esas disonancias cognitivas, cuando nosotros nos sentamos y nosotros vemos que está siendo expuesta esa área que todavía no hemos podido someter al Espíritu Santo, definitivamente eso es algo que nos duele. Y si no nos duele, ahí hay otra cosa que está peor. No quiero decirles esto para que se me depriman, porque realmente esa no es la intención, sino que esto, aunque suene pesado, implica la buena noticia de que Dios llama valiente al cobarde. Y como ustedes recordarán del mensaje anterior, en labios de nuestra querida Priscila, diga el débil, fuerte soy. Y es que ahí nosotros tenemos la oportunidad de ver su poder perfeccionarse en nuestras debilidades. Es determinante que nosotros seamos honestos con nosotros mismos. Y una vez nosotros habitamos esas incoherencias, reconocemos nuestra naturaleza pecaminosa y nuestra incapacidad de dar buen fruto sin su ayuda, tiene que haber una decisión. Entender algo con la cabeza no necesariamente significa que lo entendiste con el corazón. Tener conocimiento no necesariamente significa que tienes convicción verdadera que transforma. Gloria a Dios. Una oración que yo suelo repetir es decirle al Señor, Señor, pon en mí el querer hacer tu voluntad. Ustedes saben que el texto dice, pon en mí el querer como el hacer de tu buena, agradable y perfecta voluntad. Yo les digo, pon en mí el querer hacer tu buena voluntad. Yo no solamente quiero hacer su voluntad, yo quiero que exista un anhelo verdadero, permanente, profundo, arraigado en mí por querer buscar, conocer cuál es esa voluntad y tener entonces esa intención de hacerla. Amén. Gloria a Dios. Debemos pedirle al Señor que incline nuestro corazón hacia donde se inclina el suyo. No se trata de que palo que nace doblado, jamás su tronco endereza. Dios produce en nosotros un cambio de corazón. Y cuando hay ese cambio de corazón, entonces Él lo trabaja para que produzca fruto con el cuidado constante de una poda oportuna y paciente. Y esto es también una forma en la que Dios nos muestra su amor. Pero el carácter de resistencia no nace de la emoción, no es pasión, no es motivación, no son brincos y saltos, no son las muchas lenguas, no es una pose constante. El carácter de resistencia es consistencia, disciplina, autoconciencia, mejora continua, un esfuerzo intencional, una entrega y sometimiento. Segunda de Timoteo 3:14 dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, o sea, tuviste esa convicción de lo que aprendiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Desde el conocimiento de la verdad, nosotros entonces podemos poner nuestro corazón, disponer nuestro corazón para trabajar intencionalmente este carácter. Y aquí que viene el cómo. Lo hacemos desde 3 esferas. No se asusten, eso no quiere decir que me falta medio mensaje. Más o menos. La primera esfera es en la intimidad con Dios. No es disciplina vacía. No es lo que podemos aprender en un libro de autoayuda. No es lo que nos va a decir hábitos atómicos, que está en la lista de lectura de todo el que quiere sentir que es culto y que está avanzando en la vida. No sabemos si lo leyeron, pero está ahí. Dice el Señor, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Esta es una cita que hace Jesús de lo que ya había dicho el profeta Oseas.
nosotros no podemos imitar o emular aquello que nosotros no conocemos. No podemos desarrollar el carácter de Jesús sin tener una relación con Él. Tiene que necesariamente haber contacto para que podamos reconocer los principios en los que nosotros debemos estar afianzados. ¿Cómo nosotros vamos a reconocer la voz del Espíritu Santo si nunca hemos hablado con Él y para nosotros es un extraño más? Las voces que nosotros reconocemos son las voces con las que estamos familiarizados. Algunos quizá puedan reconocer rápidamente la voz de un actor que nunca han conocido en persona, pero porque hay una familiaridad de que yo constantemente estoy escuchando contenido de esa persona. Asimismo, aprender de Dios comienza con una decisión consciente y se profundiza con una práctica intencional que consiste en buscarlo y estudiarlo. Dios no se hace difícil. Dios no se hace difícil. Dios no te la va a poner difícil. Ay, que tú me quieres conocer. Inténtalo de nuevo. No. El Señor no se hace difícil. El Señor está contentísimo y le place conocerte si tú te dispones a buscarlo y estudiarlo. Él feliz de sentarse y conversar, de mostrarte su corazón, de que tú entiendas lo que Él concibió desde antes de que tú nacieras. En 2 Corintios 2:5 nos enseña, derribando argumentos de toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Para desarrollar carácter, nosotros necesitamos la mente de Cristo que viene de esa intimidad con Dios. Amén. Dice, por lo demás, hermanos, en Filipenses 4:8, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Miren, no fue un trabalenguas lo que el Señor nos entregó. Por eso es que dice que la palabra es su propio intérprete. No hay que volverse loco intentando descifrar qué debería estar en nuestra mente para tener la mente de Cristo. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. O sea que cuando dice llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, también nos está diciendo es, filtra ese pensamiento que te acaba de llegar y dime si es todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre y si hay virtud alguna de eso que te acaba de llegar a la cabeza. A veces nosotros nos martirizamos pensando en la culpa de algún pensamiento que nos llega a la cabeza y creyendo que nosotros somos ese pensamiento. Ya hablamos de que no somos una de las tres cosas, somos una combinación de las tres. Los pensamientos no necesariamente son algo que viene porque yo lo llamo. Los pensamientos pueden llegar porque la mente es la loca de la casa, como dicen por ahí. Ella se va, Cuando habla de someter a la obediencia de Cristo, es porque a mí me puede llegar el pensamiento que sea. Y ese pensamiento por sí solo no me define. ¿Qué yo hago con ese pensamiento? Es lo que va a hacer la diferencia. Esto no quiere decir que yo solamente soy lo que hago. No. ¿Qué yo hago con ese pensamiento? Le hice una casita. Lo mudé en mi mente. Lo sembré y le eché agüita y lo puse al sol. Cuando llega un pensamiento que no pasa este filtro, llevarlo cautivo a la obediencia de Cristo, lo que significa es que yo no voy a dejar que este pensamiento sea reiterado, sino que por el conocimiento de Dios que viene, por la interacción con la palabra del Señor, por una búsqueda de intimidad con Él, yo voy a reconocer que ese pensamiento no es lo que la mente de Cristo ha puesto en mí, que no está según la estructura de la mente de Cristo, y yo voy a desechar ese pensamiento.
Y con esto yo voy a comenzar a ser intencional en construir mi carácter. La otra forma en que nosotros desarrollamos este carácter de Cristo, este carácter de resistencia, es en comunidad. Y qué bueno que estamos todos aquí. Dice Proverbios 27:17, hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Es en comunidad donde puede ser evidenciado y pulido nuestro carácter. Si nosotros estamos aislados todo el tiempo, no podemos decir que tenemos resistencia de nada, porque no hemos sido expuestos a estímulos o a un ambiente que ponga esto a prueba. Nosotros no ponemos un recién nacido y lo sacamos a la intemperie de noche. Nosotros no ponemos un bebé en la intemperie de noche porque ese bebé no ha desarrollado su sistema inmunológico todavía y no puede resistir ese ambiente. Un niño de 12, 14 años puede estar jugando afuera hasta las 7 de la noche. Y no por eso el niño se va a enfermar de muerte. Que amanecen, dice, pero wow, pero ese niño tan moderno. Aunque Dios no tienta a nadie, las pruebas son una parte inevitable y necesaria para nuestra madurez y nuestra libertad. Yo no puedo decir que yo soy libre si yo no he tenido la oportunidad de escoger. Si yo no me veo expuesta a una situación donde yo tengo que decidir si hacer A o hacer B, yo no puedo decir que yo tengo un carácter resistente. Ni siquiera puedo decir que tengo un carácter intencional. Lo que tengo es lo único que soy porque he estado solo. Necesita haber interacción en comunidad para que realmente nosotros alcancemos madurez, porque también los demás son una herramienta de mentoría, de edificación, de empatía, de apoyo cuando es necesario, de confrontación y de inspiración. Esther es un claro ejemplo de alguien que necesitó comunidad para realmente sostener su propósito. Si Esther no era confrontada, Esther no hacía que las demás chicas que estaban con ella entraran en ese ayuno para entonces sí presentarse ante el rey. Se ven, ay, la reina Esther no quería. La reina Esther no quería presentarse sin permiso ante el rey. Tuvo que haber una confrontación. Tiene que haber comunidad. No podemos edificarnos solos. El Señor trabaja nuestro carácter usando como herramienta nuestra comunidad. A veces implica prueba, a veces un consejo, pero la realidad es que no podemos estar aislados. Tenemos que estar en comunidad. En Gálatas 6 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Yo puedo creerme que yo tengo el mejor carácter del mundo y yo en el día entero no salgo de mi habitación. Yo puedo creerme que sí, que el Señor hizo todo lo que tenía que hacer. Pero si yo me la paso siempre con las mismas dos personas, celebrándome todo lo que yo estoy haciendo, yo no puedo decir que yo tengo un carácter probado, no puedo decir que tengo un carácter aprobado. Y en medio de esas interacciones que van afilándonos, nos recuerda la palabra cómo debemos llevar esas interacciones. Es a lo que tenemos que ir apuntando, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere una queja contra el otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Así que nosotros lo practicamos parecernos al Señor. Si el Señor me perdonó a mí y yo quiero ser como el Señor, entonces yo tengo que perdonar. Pero si yo nunca tengo a nadie a quien perdonar, ¿cómo yo lo practico? No, pero a veces hay, pero no perdonamos. Qué difícil, una batalla. Dice, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. Es difícil estar molesto si estoy agradecido. Amén. Sí, es.
Es difícil estar en envidia si estoy agradecida. Repite eso, por favor. Es difícil estar en envidia si estoy agradecida. Es difícil que me falte el contentamiento, el gozo del Señor, si yo estoy agradecida. Gracias, Señor. Sobre todo, sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Hay muchas otras ideas sueltas que pudiéramos hablar y repasar sobre la importancia de la comunidad, porque el amigo ha de mostrarse amigo. Nosotros pudiéramos hablar de cómo Pablo recibía la ayuda, sustento de la comunidad cuando se encontraba en situaciones muy difíciles, cuando se encontraba preso. Pero creo que ha quedado bastante claro que lo necesitamos. No es algo que decidimos preferir o no preferir. Necesitamos la comunidad y por algo el Señor nos llamó a ser uno, a ser iglesia, a que todos seamos miembros de un solo cuerpo con una cabeza. Amén. En la última esfera, aquí ya sí podemos decir que va a estar aterrizando, es tener paciencia con el proceso. Honestamente, ser la persona que siempre está intentando tener el mejor carácter, apuntando al carácter de Cristo, que siempre está siendo the bigger person, la persona que tiene que tomar las decisiones duras, la persona que tiene que ceder, la persona que siempre tiene que tener la sonrisa o la que siempre tiene que animar a los demás, es agotador. Es agotador, es desgastante si lo hacemos con nuestras fuerzas. Si tú estás en este punto, yo quiero dejarte el recordatorio de Gálatas 6, del 7 al 10. Dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Amén. Sean gratos ya. Dice el Señor que su yugo es fácil y que su carga es ligera. Las consecuencias de la falta de carácter siempre han probado ser garrafales en comparación con el peso de la responsabilidad que implica caminar en el carácter de Cristo. Las consecuencias siempre son peores. Usted quizá podrá ver a una persona con falta de carácter que tiene mucho dinero, mucha prosperidad en un momento, pero su falta de carácter le ha costado a su familia. En el largo plazo, la falta de carácter siempre implica peores resultados que aceptar la responsabilidad de desarrollar intencionalmente el carácter de Cristo, que llevar ese peso que nosotros creemos que es agotador, sumamente agotador. Nosotros no lo estamos haciendo solos. Desarrollar su carácter es también depositar plena confianza y dependencia del Señor. Dice en Romanos 5, que es un texto muy conocido en el formato de la Reina Valera, pero quiero en esta ocasión utilizar la nueva versión internacional, que para los fines es mi favorita. Dice: y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. Esta es la prueba que nosotros tenemos de que el Espíritu Santo está en nosotros, que damos su fruto en nuestro carácter. No que nos paramos aquí y hablamos en lenguas y nos llenamos de la unción
No, que tenemos amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre. Y es el saber que en medio de las pruebas y los sufrimientos que nosotros pasamos y que sobrepasamos, tenemos el Espíritu Santo, que podemos mostrar ese carácter, que tenemos esa evidencia, que hemos sido entonces aprobados. Es nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza en el sufrimiento, que sí estoy pasando por esto, pero qué oportunidad de mostrar el carácter de Cristo. Y si la situación nosotros la tomáramos así, no nos doliera tanto. Estaríamos más enfocados en la esperanza de lo que se está construyendo en nosotros que en el sufrimiento del momento que estamos pasando. Y estaríamos agradecidos. El siguiente punto en este sentido es que el carácter toma tiempo. Lucas 2:52 dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Si Jesús necesitó proceso, ¿qué nos hace a nosotros pensar que no lo vamos a necesitar? Y es también algo para que nos sentemos y digamos, y me disculpan la palabra, pero qué estúpido. Porque si el Señor inició su ministerio a los 30 años, yo tengo que entender que cuando yo digo, sí Señor, yo te acepto en mi corazón, ¡pum! Carácter de Cristo, corazón ready para la eternidad. No. Tenemos el Espíritu Santo que comienza a trabajarnos, pero es un proceso. Nosotros tenemos que dejar de poner la resistencia en medio de este proceso en el sentido incorrecto, porque nos la pasamos haciéndole resistencia a Dios mientras está intentando darnos forma. Esa no es la resistencia que hablamos cuando decimos un carácter de resistencia. No es que tú te endureces y que entonces ya nada te puede mover de como tú estás. No, es que tú digas, Señor, yo era así, pero ¿cómo tú quieres que yo sea? Que tú tengas una apertura cuando se te presenta una situación a la que tú sabes que antes de tú tener una intimidad con el Señor, tú habrías respondido de cierta manera y decir, ¿es esto todo lo bueno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo de buen nombre? Y que entonces, en medio de eso, nosotros podamos dejar de interponernos en el fluir de ese proceso en el que estamos del Espíritu Santo. Tenemos que permanecer. La resistencia es permanecer, pero no es endurecimiento, es permanecer en una disposición a aprender y dejarse moldear, pues no pretendemos haberlo alcanzado ya. Es renunciar al doble ánimo y a la tibieza, pero esto es un compromiso que se renueva todos los días. Nosotros tenemos que someter todos los días nuestro carácter. Y déjenme decirles que el día más importante siempre es hoy. Ya lo que yo no sometí ayer tiene que ser algo que cuando yo vaya a someter hoy, mira Señor, te lo entrego. Yo no puedo pensar en que porque yo lo sometí ayer, ya hoy yo no lo tengo que entregar. Es un asunto de todos los días. Nos da paz saber que el día más importante es hoy, porque eso significa que no tenemos que quedarnos meditando únicamente en esa incoherencia que nosotros identificamos. No tenemos que quedarnos atascados o ahogados únicamente en eso que ayer no logramos hacer, sino que hoy tenemos la oportunidad de volver a intentar parecernos un poco más que ayer a Jesús. Amén. El carácter que resiste, el que sostiene propósito, no es improvisado. Se decide, se forma y se somete a Dios todos los días. Permanece en la armadura de Efesios 6, como decía Priscila,
Y en el proceso nosotros recibimos la paz de saber que el Espíritu Santo es el que capacita. Y Jesús es quien nos justifica y cubre con su gracia mientras estamos en el proceso. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, de esas incoherencias, de esas cosas que aún nosotros no logramos alinear con la identidad que sabemos que Dios tiene para nosotros. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dios no necesita que seas perfecto o que radicalmente tú desarrolles un carácter de un segundo al otro. Él solo quiere un corazón dispuesto, que se proponga conocerlo e intentar parecerse a Él, dejándose moldear en la medida en que son sembradas las convicciones correctas. Él quiere lograr en ti la obra maestra que ya Él tenía planificada, por la que Él te trajo aquí. Pero tiene que haber una decisión. Entender no es suficiente. Sin rendición no funciona. Sin una intencionalidad de tu día a día no funciona. Dejemos de estar intentando rearmarnos nosotros mismos, intentando pegarnos y darnos una forma que según nosotros y según ChatGPT es la que tiene que ser. No. Vamos a poner la forma, la estructura, la obra, el barro en las manos del Creador, aún a pesar de nosotros mismos. Ustedes son tan lindos aquí concentraditos, ¿saben? A la mitad los voy a perder. No, estamos aquí. Y realmente ya he cerrado con la enseñanza, o con lo que el Señor me enseñó. Y necesito tomar un momento para recordarnos que hay tres públicos. Tenemos los cristianos que están pensando, sí, claro, tengo que ser más intencional. Están los apartados que ahora mismo están culpándose y diciendo, ay Dios mío, pero es que para yo volver yo tengo que ser así de perfecto. Y están las personas que aún no han conocido a Jesús y no han tomado esta decisión. Para los cristianos creo que si quieren más son unos botones. Pero para aquellos que están en un proceso de que están alejados del Señor, sí quiero decirles que aunque esto suena difícil, aunque suena como que yo voy a tener que ser perfecto y yo no sabría hacer eso, mira, no se trata de ti. Nosotros no desarrollamos el carácter por nosotros para poder decir yo ya lo logré, soy perfecto. Nosotros desarrollamos el carácter para la gloria de Dios. Algunos son de 100, algunos son de 50, algunos son de 30. Amén. Pero no pongas una excusa o una justificación para no acercarte al único que puede realmente ayudarte a formar ese carácter. Y si no has conocido al Señor, si no has tenido la oportunidad de intimar con Él, si no le has abierto la puerta, yo quiero que pienses en todas las cosas que las personas dicen que hacen a alguien exitoso y que te preguntes si crees que las personas que tienen todo eso, cuando se miran al espejo, se sienten realmente conformes con el carácter que tienen, si realmente encuentran valor en quienes son lo suficiente como para dormir en paz. El carácter de Cristo trae su propia consecuencia, que es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Nosotros, lo único que queremos es que tú digas, sí, yo tengo un corazón que voy a poner a la disposición del Señor para que Él me haga de nuevo, para que Él me haga a su forma. No tiene que ser de hoy para mañana.
Lo único que tiene que ser es intencional. Tiene que haber una convicción en ti de que tú quieres esto. Porque habrán sufrimientos y habrá tribulación. Pero dice el Señor, confía que yo he vencido al mundo. Oramos en esta noche, Señor, poniendo esa disposición en nuestro corazón para que tú trabajes nuestro carácter intencionalmente. Padre, en el nombre de Jesús, cada vida que está aquí quiere tener la mente de Cristo. Ven, Dios mío, dándonos forma como tú quieras. Y cuando te la queramos poner difícil, Señor, recuerda que la resistencia es seguir intentando parecernos más a ti todos los días. Permite que en nosotros se desarrolle un carácter inconfundible con una representación de tu reino. Pon en nosotros, Señor, la mente de Cristo. Pon en nosotros el querer hacer tu voluntad. Y permite, Dios mío, que donde quiera que nosotros vayamos, podamos ser usados para tu gloria en la forma en que nos comportamos, en lo que hacemos, y que esa integridad esté arraigada en una vida de intimidad contigo, y que esa integridad permita que lo que se ve afuera sea solamente un reflejo de lo que hay adentro, y no que nosotros estemos sin paz, con un constante conflicto interno. Ayúdanos a parecernos más a ti. Ayúdanos a mantener el enfoque en que se trata de ti. En el nombre de Jesús. Amén.